¡Arriba las Chivas, sí, señor! Hello, ladies and gentlemen, and welcome to the Latin America Show. My name is Enrique Gelista, and it's a pleasure being tonight with all of you because we are celebrating the Mexican Independence Day, and we are celebrating the independence of Mexico with a lot of prizes. And also, I would like to ask you to share this video with a lot of people. It doesn't matter where they're from. We are going to have a beautiful Mexican party. We have mariachi, we have tequila, we have a lot of different kind of traditions and ceremonies that we have in Mexico. So we have prepared an extraordinary show for all of you. And before that, I would like to say hello to mis amigos, Roger Alarcón. Hello, everyone. How are you? I hope so. Everyone is okay. Today was raining, but we have an amazing show. So stay tuned because you can win a lot of nice prizes. Excellent, Roger. And yes, indeed, as you said, we have a lot of prizes for the audience. We have accommodation in Mexico. We have tequila. Well, I will let you know. So, well, it's going to be very easy to participate. And on the other side, we have Whitney Nochereno. Hola a todos. Yes, I agree with Roger. Very miserable, but the day just keeps getting better and better. No Making Spanish Simple segment tonight. I know I'm crying on the inside where the mascara doesn't flow, but next week, stay tuned. And we have a very, very special show. So I'm really excited. Thank you, Whitney. And well, of course, just that the people that they are like just following us now, we have these Spanish lessons with Whitney that, well, she's always providing us different kind of slang and teaching us the basic of the Spanish language all across Latin America. I would like to ask you if you can give us a like, follow us, share this video with more people. And as I said at the beginning, it's going to be very easy to win a lot of prizes. And just that you have an idea, what kind of prizes do we have? We have dining vouchers in, for example, in Chingon, that is one of the restaurants, a Mexican restaurant. We have 50 pounds voucher in La Chingada. We have 100 mestizo money. We have 2 bottles of tequila. Actually, I have them here next to me. This one is one of them. And the other one is Cristalino 1800. So, well, these 2 bottles of tequila, you can be one of the winners tonight. We have, we have a great Mex Grosser pack. It's around 99 pounds, but also includes everything that you would like to taste of Mexican food. If you're a Mexican, you will enjoy it. Yeah, we can see it now on the screen. You can see all the different prices, all the different things that, well, this package includes. Like, well, Roger, you can just scroll down a little bit, just that people, they can know exactly more what do they have, and we can see more of the details. But, well, of course, we have tortillas, we have salsa Valentina, that is very typical. We have a lot of different things that you can prepare
delicious Mexican food. Of course, if you are Mexican, you will enjoy it. We have also sweet nibbles pack. The sweet nibble pack is a conchas. That is a very traditional bakery from Mexico. We have bag of coffee. We have a couple of prices of bag of coffee from Mexico, a courtesy of our friend Gio, that is Gio Mex Coffee, it's an extraordinary brand that I strongly recommend you. Also, we have a dental cleaning, courtesy of our friends from Bishopgate Dental, that they are really nice. And she is Mexican, Gina Vega, thank you very much. And not only the dental cleaning, this is more than 200 pounds. I don't know what I have in my thousands, but 200 pounds is more than that. And also you have, we're gonna have with her a teeth whitening that is around 350 pounds. These kind of prices we have. We have 30 minutes or for kids or 45 minutes for adults, courtesy of My Pilates Practice. And we have one photo shoot, courtesy of Roger Alarcón. So, if you have planned to have a photo shoot with your family or only by your own because you would like to have a great pictures, Roger Alarcón is the option. And of course, you are going to have this price. Also, as I said at the beginning, we have free accommodation, courtesy of Dreams. This 2 nights, 3 days in Nuevo Vallarta, Mexico. And this voucher is going to be available for 1 year. So don't worry, because now I cannot travel, etc. You have 1 year to go there. Unfortunately, it looks like COVID, is releasing a little bit here. Even, we know that different issues, they are happening around the world. And I think so they are one of the things. We have some audiobooks, courtesy of Cuapa & Co., our friends from Cuapa Co., that, we can see this Viva Mexico, that in Riviera Nayarit, that you will enjoy it. And I think so they are some of the prices that we have. But anyway, I would like to say thank you very much to Riviera Nayarit for all the support. Also for our friends from Dreams, Villa Magna, that also we are going to see a couple of videos, how to prepare some aguachile. Our friends from Metonymy, that they link us with Riviera Maya, our friends from the Mexican Chamber of Commerce here in the UK, and the Red Global de Mexicanos in the United Kingdom. Of course, as I said before, our friends from Proximo, 1800 Tequila, 1800 Royal Alarcón, and all the different prices that we have, you can see all the different sponsors that they have been with us preparing this extraordinary show. So again, I would like to ask you to share this video with more people that they know what are we doing. And what do we have prepared for the show? Just that you have an idea, what are we going to have tonight? Well, tonight we're going to have, as in any Mexican party, we are going to have mariachi. And we choose an extraordinary mariachi because it's not just a simple one. We are going to have an interview with Mariachi Nuevo Tecalitlan, and they are going to explain us part of the history of the mariachi, part of the outfit that they are wearing that, believe me, it's just amazing how they are like these artists creating this outfit that you will see it. Also, we're going to talk, sorry, Whitney. No, I was just going to add, and for those of you who are missing the Spanish lesson, you can hear this interview in Spanish. So it'll be really good practice for listening and connecting to the subtitles that we have for you. So that's correct. And yeah, speak Spanish because I have notes, but that's okay. So it's going to be a good way to practice your Spanish. And we're going to talk also about Temazcal. That is a ceremony that we have in Mexico that is very traditional. We can say that's similar to a sauna, but we're going to have all the information about what is this Temazcal, because also you can find it here in London. And not only London, in the UK, because they are having different activities across the UK. And on the other side, also, we are going to talk about what, Roger? Well, we're talking about how to make an aguachile. Of course, how to make an aguachile. So you can make notes as well. So that's very interesting for all of you guys that are trying to do Mexican food. Just keep an eye on this. And our friends from the east part of Mexico, that is Veracruz, Papantla in particular, that is it's a small town in Veracruz. So we are going to see a ceremony about the flight, or the voladores de Papantla. That it's impressive how they do it, how they train and how they understand.
And of course, I would like to say also thank you very much to Yaya Aguilera Jaskin, who has been supporting us with all this show, and also to Liliana, that they are part of this show. They are like that. Well, maybe you cannot see them, but all the time, well, you can see them in the chat. They are participating a lot, and I can see, and I would like to say hello to Lili. Well, I can see Abhijit here. I can see Yaya, Gary, Dancy, Adriana Sanchez, Anas, Annalise, Katia Walters, Karen Thompson, Lali, Marce Ace, Susana Ceballos, Pamela Rawlings. Who else we have here? Carla Isabel, that well, she's in Mexico. Who else? Gerardo, that well, he's saying that well, he's fine, that he's going to go to, I think so, to a party. Katia Walters, and remember that well, we're going to have a party tomorrow in the Thames. We have a boat, so well, you can find all the information here in the Latin America Show website, well, page. Liliana Adamson, Laura Tiguerona. Laura Tiguerona is going to show us how to do a guacamole. So don't miss that part. It's going to be very easy. So, well, people that they love Mexican food, you will enjoy it. Lali Ruiz, Polo Sanchez, that well, Polo, thank you very much. He's from Metonymy. So, well, remember, share this video with more of your friends, and let's kick off, Roger, with you. Well, let's gonna kick off with this amazing guest. A treasure with a natural diversity that stirs the emotions.
We're Yule Discovery Beach, hidden beneath the earth. A place where our culture is revealed through color, where flavors and aromas scent the air. An exclusive treasure where you can play it green in the middle of the ocean, where adventure is just the beginning. And you, how far do you want to go? Riviera Nayarit, Mexico's Pacific treasure. Bueno, como les había comentado anteriormente, pues tenemos el privilegio de tener al Mariachi Nuevo Tecalitlán con nosotros y está Adriana Martínez y se encuentra también Ángel Martínez con nosotros y le damos la bienvenida. Muy buenas tardes en México, muy buenas noches aquí en Londres. ¿Cómo están? Bien, hola, buenos días. Bien, bien, estamos muy contentos, muy agradecidos de que nos hayan invitado a participar en su programa. Gracias por la atención y la invitación. Pues contentos y agradecidos, muy amables y pues contentos de participar y pues festejando nuestras fiestas patrias en este mes patrio para los mexicanos tan importante. Así es, y a mí me gustaría empezar, sabemos, el Mariachi Nuevo Tecalitlán tiene una larga trayectoria y la verdad es extraordinario. Pero a mí me gustaría empezar preguntándoles a ustedes, ¿ustedes qué creen que represente el mariachi para los mexicanos? Bueno, el mariachi es el representante cultural de México en el mundo y para los mexicanos pues es nuestra música. Hay muchos estilos, muchos géneros musicales en nuestro país, pero el mariachi es el más aceptado a nivel nacional. En todo el país el mariachi nos representa en el mundo y es muy aceptado en el interior de cada mexicano, ¿no? Llegamos a todos los eventos, todas las celebraciones que tenemos en nuestras festividades del pueblo y personales. Entonces es nuestra música, es la que nos da identidad. Sí, yo creo que el mariachi, aparte de ser la música que representa a los mexicanos, representa también a toda la comunidad, a todo el pueblo, toda la historia de nosotros lo que cantamos, representa la revolución, el sentir del pueblo. Entonces yo creo que por eso el mariachi se ha identificado mucho en el mexicano. Muy bien, perfecto. ¿Y cuáles son los primeros recuerdos en familia que te impactó de ese género musical? Bueno, nosotros venimos de una herencia familiar del mariachi. Ya somos, ¿cuántas generaciones somos? Bueno, es la cuarta generación desde con mi abuelo. Sí. Es la cuarta generación que estamos en el mariachi. Digo cuarta porque ya tenemos sobrinos también, están en el mariachi, entonces ya somos 4 generaciones de la familia Martínez que estamos incursionando en el mariachi. Entonces, pues ya nosotros nacimos en un seno musical familiar de mariachi. Sí, todos somos, bueno, nuestra familia viene de Tecalitlán y pues bueno, desde ahí viene la herencia Le quitamos musical eso. del mariachi, viene mi abuelo, mi papá, mi tío, mis hermanos, ahora también los sobrinos. Entonces nuestros recuerdos, nuestros convivios pues siempre son con la música del mariachi. Todas nuestras fiestas siempre es alegrada con la música del mariachi y ya crecimos, es para nosotros algo muy natural crecer con esta música, con este género, con la alegría del mariachi. Sí. Bueno, ahí te lo puedo decir, en términos personales, yo amo el mariachi. Digo, bueno, yo creo que como todos los mexicanos, ¿no? Lo amo y yo creo que ha de haber sido muy bonito el crecer acompañado de tanta música, de tanta diversidad. En parte, bueno, pues muchas desveladas, ¿no? A lo mejor, momentos en los que a lo mejor, pues, la familia tiene que estar viajando, porque, pues, siendo un mariachi tan importante como el de ustedes, pues hacen tours, hacen giras. Y ahí me gustaría preguntarles primeramente, ¿qué instrumentos tocan ustedes? ¿Tocan algún instrumento dentro del mariachi? Sí, claro que sí. Yo toco violín. Y canta también. Y canto, sí. Yo toco violín en el mariachi femenil Nuevo Tecalitlán y también canto. Así es. Y yo toco la trompeta. Toco la trompeta y soy el representante y director del mariachi. Acabas de mencionar, Adriana, algo muy interesante y muy importante, que es la entrevista, como lo dijimos anteriormente, el Mariachi Nuevo Tecalitlán tiene el mariachi femenil y el mariachi varonil, ¿no?
¿Hay momentos en los que tocan juntos? Sí, sí, claro que sí. Tenemos varios eventos, conciertos, presentaciones. Hemos hecho varios conciertos juntos y la gente lo ha pedido también en algunos eventos privados. La gente le gusta también la interacción porque se hace un concierto muy grande. Ellos participan y luego nosotros también y luego nos fusionamos y se hace un concierto muy, muy espectacular, ¿verdad? De gala. Sí, sí, sí. De hecho, pueden ahí vernos, buscarnos en nuestro canal de YouTube o en nuestro Facebook también, Mariachi Nuevo Tecalitlán. Acabamos de cumplir 50 años de trayectoria. Bueno, en realidad ya son 56, pero en el concierto del 50 aniversario hicimos una presentación juntos, ¿no? Con el mariachi femenil y el mariachi varonil. Y acaba de cumplir el mariachi femenil 15 años de existencia, el femenil, y también hicimos un concierto juntos. Entonces, por eso también pueden ver ahí las interacciones. Mira, por ejemplo, aquí tenemos en nuestro libro una imagen de un concierto que tocamos juntos, el mariachi varonil y el mariachi femenil, hablando ahorita de ese tema. Y ahorita ya les platicaremos de nuestro libro también. Sí. Muy bien. Y hablando de los conciertos y todas las presentaciones que ustedes han hecho, han estado en Corea, China, Sudamérica, y etcétera. ¿Cuáles han sido las mejores presentaciones que recuerdan? ¿Hay alguna anécdota que en sitios donde la audiencia no habla español? Sí, en varias partes. Bueno, voy a decir primero. Sí, nosotros, bueno, ellos ya tienen mucha trayectoria y han viajado por todo el mundo. Nosotros vamos mucho a Estados Unidos, pero también tuvimos la oportunidad de estar en Londres y fue padrísimo esa experiencia. Estuvimos en el Teatro Barbican y fue una experiencia muy, muy padre. También nos llevaron a tocar en los trenes, nomás que no me acuerdo cómo se llama, en las estaciones. Pero ese concierto que tuvimos ahí fue algo muy bonito porque teníamos el nervio de cómo nos iba a hacer la aceptación de la gente de allá, si no entendía lo que hablábamos. Dijimos, bueno, a lo mejor va a haber mucho paisano, ¿no? Pero no, también hubo mucho londinense, hubo muchas personas que no entendían y aún así, al finalizar el concierto, la ovación de pie fue una experiencia muy, muy padre, muy gratificante para nosotros. No me sorprende, sí. Muy bien. Estuvo padre esa experiencia. ¿En Londres qué año fue? En Londres, en el 2000. 2014, 2016, por ahí. Pues hay que volver. Hay que volver. Hay que volver a Londres. Exacto, necesitamos que vengan para acá. Y bueno, ahí ese fue la parte del femenil y en la parte varonil, Ángel. Bueno, en el varonil, pues bueno, ya a mí en lo personal ya voy a cumplir 30 años en esta institución de Nuevo Tecalitlán. Y sí, efectivamente me ha tocado viajar a muchos países. Y una de las partes, hicimos un concierto en Alemania, en Berlín, que fue la Feria de Turismo Internacional, y México era el país invitado, y nos invitaron a nosotros para ir a representar a nuestro país en el concierto, en la cena de clausura del Festival de Turismo. Y bueno, ver a un teatro de que la mayoría de las personas no entendían lo que estábamos cantando. Nuestro traductor también nos expresaba, y lo mismo pasó en Corea, que nos expresaban que la gente no entendía nuestro idioma, pero que sentían en su cuerpo. Entonces, que la música la sentían y vibraban junto con nosotros, y nosotros sentíamos que realmente nos entendían, pero era el lenguaje musical lo que estaban entendiendo. Y esas experiencias pues son padrísimas, ¿no? Tocar en unos teatros con la mayoría del público que no habla español, y sin embargo están entendiendo el sentido de la música, lo que queremos transmitir. Sí. Es interesante, ¿no? Yo creo que en general la música no necesita a veces un idioma en particular, aunque yo creo que en el mariachi es interesante, o muchas de las canciones que cantamos, porque siempre las cantamos muy animadas, aunque son tristes, ¿no? Son de sufrimiento, pero las disfrutamos con gran música, con gran ambiente, ¿no? Sí, bueno, es una característica del mexicano, ya sabes, ¿no? Que hasta de la muerte hacemos también una fiesta.
Entonces, pues es nuestra naturaleza como mexicanos y pues utilizamos la música para expresar toda esa parte. Hasta el dolor también lo cantamos. Sí, y me gusta que a veces, como ya dijeron, que la música y la letra no correspondan a veces, y la gente piensa que es música súper feliz, pero a veces puede ser muy, muy triste. Tengo una pregunta sobre las canciones. ¿Cuáles son las canciones más solicitadas en México y cuáles en el extranjero? Bueno, yo creo que en México las que nos piden mucho, pues Amor Eterno, Cielo Rojo, El Son de la Negra. Hay unos compositores, hay varios compositores en México que a través de los años, como José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Joan Sebastián, que son compositores actuales, y de los compositores tradicionales también, como Manuel M. Ponce, que son compositores, Agustín Lara. Ese tipo de canciones, estos compositores le han ido llegando mucho al gusto del público. Y lo que piden en el extranjero, canciones como Cielito Lindo, sobre todo los mexicanos, Canción Mixteca, los mexicanos que están en el extranjero piden mucho las canciones que te dan ese recuerdo, la añoranza de su tierra. Por ejemplo, con canciones, la música mexicana, la música de mariachi, se presta mucho para cantarle a los lugares, ¿no? Por ejemplo, a cada pueblito, sí, ciudad. Entonces, cada ciudad, y estoy seguro que eso hay, y bueno, también en el mundo, pero cada ciudad tiene su propia canción, cada comunidad tiene su propia canción, entonces todos los que están en el extranjero piden sus canciones, cántame a Totonilco, Tecalitlán o Para Guadalajara. recordar su ¿no? lugar de cuna, ¿no? De donde viene, es como la añoranza. Esa es la añoranza de las canciones que te hacen recordar tu tierra, y eso nos lo piden mucho en el extranjero. Y aquí en México, pues canciones de José Alfredo Jiménez y de Juan Gabriel más populares. Y ahí, hablando en general, el público extranjero, por ejemplo, diríamos británicos, la gente, los coreanos, los chinos, etcétera, ¿cuáles son las canciones como más icónicas del mariachi que ellos disfrutan? Pues yo creo que el cine nacional, el cine mexicano de la época de oro, de Pedro Infante, Jorge Negrete, Agustín Lara, entonces todas estas canciones que de algún momento son películas que se exportaron al extranjero, son las canciones que llega a conocer los extranjeros, ¿no? Piden mucho, el cine norteamericano a veces ha agarrado canciones mexicanas y las ha hecho famosas, ¿no? Como La Cucaracha, que es una canción típica y curiosamente la conocen en el extranjero, pero no tanto se pide en México. La Bamba, el Son de la Negra es un son que nos ha mostrado en todo el mundo. Guadalajara también la piden mucho, México lindo y querido, Cielito Lindo, por ejemplo, esa canción de Cielito Lindo es como la más conocida, el himno. Entonces escuchan esa canción y dicen, ay, México, ¿no? En el extranjero. Bésame Mucho también, grabada en muchos idiomas, de hecho, ¿verdad? Creo que Bésame Mucho tiene el récord mundial de la canción más cantada en diferentes idiomas. Que de hecho, esa canción, ustedes tienen un mix, el mariachi femenil, que vamos a escuchar en un ratito más aquí. Ese mix que efectivamente trae Bésame Mucho, trae, son 3 canciones que ahorita no recuerdo bien, pero es un mix. Cielito Lindo. No, pero en el mix femenil tienen ahí quizás, y a mi manera. Y a mi manera, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, A Mi Manera, pues es una canción de Paul Anka, es una canción extranjera, americana, que se adaptó al mariachi y ha gustado muchísimo, ¿no? Los arreglos de mariachi le dan otra dimensión a muchas canciones que pues llegan a ser internacionales con los arreglos de mariachi, la musicalización del mariachi. Exacto. Y hablando de los temas de la musicalización y demás, ¿cuántos elementos forman el mariachi, tanto el femenil como el varonil? Nosotros somos 13 elementos, 6 violines, 3 trompetas
guitarrón, vihuela, guitarra y arpa. Y en el Nuevo Tecalitlán somos 15. Son 7 violines, vihuela, guitarrón, 2 guitarras, arpa y 3 trompetas. Y como se darán cuenta, bueno, puede variar el número, ¿no? Un mariachi puede variar desde 8 o 9 integrantes hasta 16, 20 integrantes. Puede variar una característica que se requiere para decir que es mariachi. Principalmente la base es el guitarrón y la vihuela. Tiene que traer esos 2 instrumentos que son la base del ritmo del mariachi. El violín, el mariachi tradicional o los inicios del mariachi es con un mariachi tradicional conformado por vihuela, guitarrón y 2 violines. Y ya se puede decir que ya era un mariachi, ¿no? Y luego ya se incluye el arpa y la trompeta ya es en épocas modernas, en 1940, por ahí empezaron a incluir las trompetas. Pero tiene que tener la vihuela y guitarrón como distintivo para hacer un mariachi. Y ya la cantidad de violines pues ya va enriqueciendo lo que es la orquestación del mariachi, ¿no? Eso nos va dando más amplitud musical. Y también para las voces, ¿no? Para el coro, para las voces solistas. Así es, se integra más, se hace más grande el mariachi, porque si son 2 violines y es una canción donde van a hacer un dueto y son los 2 violines, pues nadie queda más tocando. Entonces el acompañamiento queda con otros músicos, cantan unos y otros se están acompañando. Por eso entre más grande o una agrupación de 13, 15 integrantes, te da esa posibilidad de hacer hasta tríos o cuartetos y todavía quedan 10 músicos o 11 acompañando el cuarteto o el dueto que se está interpretando. Sí. Ahora, como lo comentaban ustedes también integran el arpa, ¿no? Sí, también estamos con el arpa, que viene a ser un instrumento que le da mucha alegría. Entonces, como elegancia, ¿no? El arpa. Y elegancia, sí. Es muy elegante porque pues, es un instrumento utilizado en la orquesta, es un instrumento clásico, muy antiguo, pero que también en la música mexicana se utiliza mucho en el Golfo de México, lo que es Veracruz, sobre todo, en Chiapas también, pero Veracruz, ¿verdad? Son demás. Veracruz y Michoacán se utiliza mucho el arpa y bueno, al incluirla, la música veracruzana viene a ser parte importante del repertorio de un mariachi. Al incluir la arpa. Imagino con tantos instrumentos y músicos hay que enseñar muchísimo, ¿no? Así que, ¿cuántas veces a la semana ensayan? Porque me parece que hay que ensayar un poco con tantos músicos, ¿no? Un promedio de 3 días por semana. Por ejemplo, para nosotros es martes, miércoles y jueves. Ensayamos un promedio de 3 horas al día, porque ya lo que es para nosotros la mayor parte de trabajo es el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Entonces, sí hay que ensayar mínimo 2 veces por semana para poder acoplar, porque pues sí, tienes razón, somos muchos músicos. Sí. Mucho repertorio también, mucho repertorio que aparte de la música mexicana que nos piden, música antigua de como, Javier Solís, Jorge Negrete, José Alfredo, también nos piden muchas canciones modernas. Entonces yo creo que el mariachi eso nos caracteriza mucho, de que somos muy versátiles. Bien lo comentaba que tocamos canciones de Veracruz, cantamos canciones que se están escuchando en la radio, canciones de Vicente, cantantes actuales que la gente nos está pidiendo las canciones, entonces el mariachi se tiene que estar modernizando, se tiene que estar adecuando con las canciones antiguas y las canciones de ahora. Y yo creo que esta parte de la versatilidad que comentabas es importante el remarcarla porque para que la audiencia sepa, principalmente los mexicanos lo sabemos muy bien, pero bueno, el mariachi es como lo decían al principio, es para las fiestas, para nuestras reuniones, celebrando nuestras tradiciones, pero también en funerales. Es parte donde, bueno, el mariachi se acompaña en muchos poblados, en muchos diferentes tipos de funerales. El mariachi forma parte de, ¿no? Es parte de nuestra cultura, parte de nuestra tradición. Y
Y bueno, pues mencionabas la parte del ensayo, pero el ensayo yo me imagino que estas 3 veces a la semana o 2 veces a la semana mínimo es cuando ensayan todos juntos, porque me imagino que hay un trabajo individual para cada una de las piezas y en sus casos que, bueno, tocan el instrumento, bueno, pues es primero, pues ahora sí que saberse la melodía con el instrumento, saberse las canciones, practicarlas, etcétera. Y estas reuniones que ustedes tienen, pues en realidad es como para hacer el conjunto completo. ¿Es correcto? Es correcto. Sí, 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 es correcto. Sobre todo el ensayo es para acoplarnos todos, ponernos de acuerdo quién va a tocar cada parte. Ya traemos un arreglo. Bueno, ya es una agrupación profesional. Todos los integrantes ya de aquí del mariachi, tanto el femenil como el varonil, ya de antemano traen una trayectoria musical de escuela ya personal. Entonces ya cuando llegan a un nivel profesional del mariachi, pues mínimo ya tienen de 5 o 10 años de experiencia y su técnica de cada instrumento, pues eso ya cada quien tiene su obligación de estar al día con la técnica, con su instrumento y también el conocimiento del mariachi, ¿no? Y nada más en los ensayos, pues vamos montando nuestro repertorio tradicional y nuestras propuestas, porque también hacemos nuestra propia música, que es la ventaja que tenemos, que es hacer nuestras propias composiciones. Sello distintivo, ¿verdad? Así es, entonces cada mariachi puede darle su diferenciación con su estilo propio y sus propias canciones. Entonces nosotros exponemos nuestros temas principalmente para darlos a conocer y pues para mostrar lo que podemos hacer. Uno de estos ejemplos puede ser el tema de México Voz que Canta, que este tema, a ver si lo vamos a escuchar también. Este tema de México Voz que Canta es de un integrante de Daniel Rosales, que es integrante de aquí del mariachi, y que el arreglo musical también es de aquí de nosotros, y toda la propuesta es una iniciativa propia de Mariachi Nuevo Tecalitlán, y también el femenil tiene sus propias canciones, sus propios arreglos musicales, y eso nos da una personalidad y una diferencia a otras agrupaciones de mariachi. De hecho, sí, y es algo que me llamó mucho la atención porque Voz que Canta, México Voz que Canta es una de ellas. Y la otra que me encantó, que es del mariachi femenil, es México Creo en Ti, ¿no? México Creo La en tocan. Ti. Y de Margarita Saldaña, y también de arreglo de Luis Fernando Martínez Díaz, que es mi sobrino. Margarita hizo la letra y Luis Fernando hizo la música. Y bueno, para nosotros esa canción ha sido muy emblemática, que también próximamente tenemos una sorpresa junto con el nuevo Tecalitlán. Y es nuevecita esa canción. Sí. Bueno, esa la vamos a poner aquí, entonces la va a escuchar la gente, esa canción, porque la verdad a mí me encantó, ¿no? Está fabulosa, ¿no? Sobre todo la estrenamos precisamente el año pasado en el concierto que tuvimos juntos, un concierto virtual, nuestro primer concierto virtual en palco, que bueno, con todo esto de la pandemia, pues no queríamos alejarnos de nuestro público, de nuestra gente, y queríamos ofrecer nuestra música de alguna manera. Entonces pensamos en este concierto virtual, que fue muy diferente para nosotros, el estar solos en un escenario y transmitirlo, pero sin tener el calor de la gente, pues fue algo diferente, pero fue muy bonito la experiencia, porque ahí presentamos esa canción de México Creo en Ti, y pues dimos un mensaje. Hoy más que nunca tenemos que creer en nosotros, tenemos que creer que vamos a salir adelante, decirle a la gente que se cuide, a decirle a las familias que se protejan. Entonces, pues es un mensaje como de paz, de decirle a la gente que sigamos creyendo en nosotros y vamos a salir adelante pronto, ¿verdad? Sí, entonces, con el marco del 55, fue el concierto del 55 aniversario en este 2020, y estrenamos ese tema, México Creo en Ti, con el mariachi femenino de Tecalitlán. Sí. Es un tema. De hecho, en un ratito más, como les digo, aquí la audiencia va a tener el placer de escucharlo, justamente esa versión de ese concierto, ¿no? Que la verdad es, sin duda es extraordinaria, y por supuesto invitando a la gente a que busquen en YouTube. Tienen una gran cantidad, tanto el mariachi femenil como el mariachi varonil, tienen una gran cantidad de videos, música sensacional, extraordinaria, que la verdad se ve años de trabajo y se ve la constancia, ¿no? Sí. Pues sí. Es parte de lo que hacemos todo el tiempo. Tengo una pregunta. Hay un tema que no hemos discutido muchísimo en este programa, que es súper, súper importante: el vestuario.
Así es. porque me encanta. Y podrían elaborar un poco quiénes diseñan el vestuario que representa todo esto, los colores, todo. Pues mira, el vestuario, a ver, vamos a pedirle a Adriana que nos Sí. muestre un poquito su traje. Ah, Sí. mira, déjame también Sí. un sombrero. Ujú. Todos estos trajes, mira aquí, por ejemplo, aquí tenemos un sombrero del mariachi femenil. Este es un sombrero charro. Ok. Estos son diseños, la mayoría o todos estos diseños del traje son diseños propios. Estos los hizo mi hermana Lupita. Ok. Estos diseños, los bordados, los dibujos también, y del traje. Nosotros mismos, yo diseño toda la parte del traje. Yo también hago los diseños. También las botonaduras. Estas galas, si ven esta parte de aquí, le llamamos botonadura. Entonces es un trabajo artesanal muy valuado y muy importante. El fajo charro, si lo ven aquí, Sí. es un trabajo de un hilo especial que sale de la planta de maguey. Este trabajo se elabora en un poblado en Colotlán, Jalisco. Es un pueblo que está aquí a 3 horas y son artesanos. Es muy famoso este pueblo porque lo hacen, son diseños exclusivos y son de un material. Esto es de la baqueta, el material. Me voy a quitar tantito el fajo. Bueno, también la hebilla, pues es una pieza de plata con adornos en oro, en plata y oro. Entonces son elaboraciones artesanales pues muy valiosas y muy importantes que tienen un trabajo muy especial. Y un fajo charro, si lo ven, pues es una pieza de cuero. Sí. Es una pieza de cuero que llamamos baquetas, es cuero de cerdo. Ujú. Y todo este hilo, todo este bordado, es un material que es un hilo hecho de una planta de maguey, que le llamamos pita. El hilo, la pita esta, se tuerce, se sacan las hebras del maguey y se hace este hilo para formar todas estas figuras y totalmente cosido y tejido a mano. Todo esto hecho es a mano. Entonces, en cada fajo de estos, pues se tardan 2 semanas, 3 semanas o Imagino, sí, o más. hasta un mes en elaborar cada fajo, un artesano. Entonces, sí son importantes en nuestro traje porque tiene la participación de muchos artesanos, ¿no? Los talabarteros que hacen todas las partes, las botas, las botonaduras, ¿no? Todos estos diseños también nosotros mismos los hacemos. Muchos de estos son de plata. Son plata. México es un país rico en plata. Entonces son diseños elaborados en plata. Los moños también, hay diferentes tipos de moños. Estos son que uno mismo se los hace. Y estos ya son bordados hechos también por un artesano. Y todo es a mano. Todo es a mano. Todos son costuras hechas a mano. Estos trajes vienen de los hacendados, ¿no? En la historia de México, los primeros mariachis traían vestimenta muy campirana, una vestimenta de manta muy sencilla, y con el paso del tiempo, este es el traje que se ha ido, el de gala de los charros de a caballo, de los hacendados de las haciendas de México en la época colonial. Este tipo de traje los usaban los ricos hacendados de México en la colonia. Entonces, esto los ha ido adaptando el mariachi para hacer nuestro vestimenta representativa de México, porque el traje charro es lo que nos representa en México. Y es una adaptación. Nosotros como mariachi adaptamos el traje charro al mariachi, porque a veces dicen, ¿tiene traje de mariachi? No es traje de mariachi, es traje charro que portamos el mariachi. Dale. Y este es un traje charro. Entonces los charros eran también los que hacían las faenas
en el campo con el ganado, pero estos eran sus trajes que usaban los aceltados de gala para una fiesta. Entonces son trajes muy elaborados y Sí. por ende pues son muy costosos. En- También no es Sin, nada. sin duda, y de hecho hay una pregunta, desde que se les ocurre cómo va a ser el traje hasta que lo tienen en sus manos, ¿cuánto tiempo lleva eso? Sí. Bueno, como son varias personas las ¿Que se dedican? que nos enfocamos a hacer un traje, puede variar de 3 a 6 meses Wow. en tener un traje, ¿no? Desde comprar la tela, son telas especiales, no todas las telas pueden aguantar un bordado, se puede romper, entonces tiene que ser un casimir de lana, hay unos que son Ujú. de lana pura, que quedan muy gruesos, muy pesados, pero es una combinación de lana poliéster. Entonces son telas casimir, los casimires ingleses son los más finos, que son muy buscados, pero tiene que ser un casimir resistente para aguantar toda la indumentaria que tiene que llevar el traje. Entonces, pues sí, de 3 a 6 meses para tener un traje charro completo. Las botas también son muy especiales, el botín charro. Entonces es una indumentaria muy típica del charro mexicano. Y que atrás de la música del mariachi está toda la gente que está trabajando, todos los artesanos, todos las costureras, Los talabarteros, que son los que hacen- los que hacen los fajos charros, son talabarteros. Ese es el nombre para el artesano también que fabrica. los aretes que son filigrana, también son hechos a mano. Filigrana, bueno, algunos son de plata, otros son de oro. La filigrana es la manera de tejer el metal. Entonces también es algo muy artesanal. Sí, y el tocado, por ejemplo, el tocado que tiene Adriana, Sí. son detalles, ellas mismas lo fabrican. Hay una compañera del mariachi que hace todo el adorno para su tocado del cabello. Entonces, pues bueno, todo va en función del lucimiento. Nuestra cultura mexicana es muy rica y nosotros como mariachi, al ser un embajador de México, pues tenemos la oportunidad y Ujú. yo le digo la obligación de mostrar todo lo que son nuestros artesanos. Por Ujú. ejemplo, también utilizamos mucho lo que decimos un zarape. Este es un zarape que son telares, pues sería un telar muy antiguo, que son hechos a mano, ¿no? Los zarapes que utilizamos. Y esta indumentaria, pues también luce mucho, pero sobre todo lo utilizamos pues para el frío, porque a veces nos toca hacer una serenata Ujú. y esto nos cubre muy bien del frío. Esto pues va puesto el zarape. Dale. A ver, el zarape pues va puesto encima del traje y así más o menos es como se vería, ¿no? Pero aparte de que luce mucho, de lo que es un zarape, Ujú. nos protege mucho del frío. Sí. Entonces, y el mariachi, como bien decías, podemos ir desde pues nos acompaña en toda la vida, la música de mariachi desde el nacimiento. Es muy común que inviten a un mariachi para el nacimiento de un bebé, que el bautizo del hijo y hasta el funeral, hasta el último día, ¿no? Así que Las serenatas también son muy comunes, que vamos a echar gallo y las serenatas por lo general son en la madrugada, ya cuando el ser amado está dormido, entonces ya llegamos a despertarlo con unas canciones de serenata. Y también, por ejemplo, aquí en México, que somos muy de tradiciones y somos también como la tradición de llevar la serenata a la Virgen de Guadalupe. Así es. Nosotros también llevamos mucho y tocamos mucho misa. Entonces también la gente nos conoce de esa forma, ¿no? De cantarle la serenata a la Virgen de Guadalupe. Somos mucho de tradiciones, mucho de folclore. Ajá. Sí, y también las fiestas patronales. Nuestro país, México, pues es esencialmente católico y el mariachi participa mucho en la tradición musical de todas las celebraciones, fiestas patronales
en las iglesias. Entonces la serenata a la Virgen de Guadalupe, pues eso es una de las fiestas más importantes en las que participamos. Así que hay muchísimas oportunidades de escuchar y tocar mariachi, me Sí, imagino. Sí, sí, mucho, sí, ya, mucho. momentos Mucho. alegres, sino por todos. Muy bien. Y yo creo que enfatizaron cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la calidad, todo lo que hay detrás de una canción tocada o instrumentada por un mariachi, ¿no? El trabajo de todos los artesanos, el trabajo de los compositores, el trabajo que ustedes hacen ensayando, practicando, haciendo arreglos a la música, haciendo que todos, el conjunto, ¿no? Toque de manera armónica, etcétera. Yo creo que es extraordinario, como lo decías, los trajes son caros, son muy caros, ¿no? Digo, 6 meses trabajando en un traje, yo creo que, pues, y muchas personas, pues, por supuesto, cuesta, ¿no? Y es una inversión que, pues, ustedes hacen, ¿no? En parte de su trabajo y que la gente a veces no lo ve como diciendo, pues, nada más traen su traje de charro y ya, ¿no? Pero no se dan cuenta todo lo que hay detrás, ¿no? Y yo tengo una pregunta para ustedes. El mariachi, y este va para los dos, tanto para el femenil como el varonil. El mariachi tiene la fama de ser un poco coqueto. ¿Es eso correcto o no? ¿Será? Bueno, yo creo que todos los mexicanos tenemos esa picardía, ¿no? Esa alegría natural, a lo mejor. Dicen que los latinos o los mexicanos somos como muy apapachadores, somos muy alegres, somos muy pispiretos. No creo que a lo mejor por ser mariachi seamos coquetos, yo creo que todos los mexicanos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, pues el latino ya a veces es conocido a nivel mundial porque somos una raza que traemos el ritmo de los africanos, pero también traemos todo el romanticismo de los europeos. Entonces, esa combinación de la conquista, de toda esta parte, el mestizaje que se hizo con nuestra raza, nos hizo pues muy, muy peculiares, ¿no? Ni tan fríos como, bueno, no quiero decir si son fríos o no. Allá sí serán. En Europa a lo Que lo mejor digan ellos. hay algunos que dicen que son medios fríos, pues, se entiende por allá el clima es muy frío, pero sí tenemos esa combinación y pues bueno, sí sucede que nuestra música nos da esa chispita, ¿no? Pero esa del actuación, coqueteo. esa actuación, lo hacemos todo por las canciones, para interpretarlas. Claro. No se nos vean así, Sí, es todo que- sí, no, es parte, nos ponemos el traje charro, pasa una magia, que realmente cuando nos ponemos el traje charro, te conviertes en un personaje que representa una cultura, que representa un país. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros aceptamos esa parte, híjole, pues te sientes, digo yo, no soy muy alto, pero cuando me pongo el traje charro, me veo más alto. Muy alto, sí. Es algo así, como decimos, ¿no? La gallardía. Yo me siento muy ufano de mi traje nacional, pues soy charro mexicano, a ver quién lo toma más. Ándale, algo así es. El charro. No, bueno, y bueno, además es un hecho, entre que son pispiretos y que ambos se ven muy guapos, ¿no? Se ven extraordinarios con esos trajes, el carisma, la música, el romanticismo, todo lo que hacen, por supuesto, pues envuelve a que se vuelvan un poco picarones, yo creo, y que todos los que los vemos, lo siento Ángel, tengo que darle el cumplido a tu hermana, que se ve guapísima, ¿no? Con ese traje, pero tú te ves también extraordinario. Y creo que uno de mis sueños es algún día vestir un traje de charro, ¿no? Como esos, porque sí, a lo mejor hasta me veo más alto también y me siento mejor, ¿no? Eso te lo garantizo. Eso te lo garantizo. Una última pregunta. ¿Cuándo van a venir a Londres? Yo sé que ustedes han presentado aquí hace varios años, así que ¿cuándo van a volver? Pues esa pregunta se las dejamos a ustedes. ¿Cuándo nos invitan? ¿Cuándo nos invitan? Porque nosotros encantados, ¿no? Por la cercanía aquí a Estados Unidos, viajamos muy seguido a festivales de mariachi porque es tan fuerte el género mariachi
que se hacen festivales alrededor del mundo solo con la música de mariachi. También en festivales internacionales de todos los géneros musicales, también el mariachi participa, pero sobre todo en festivales de mariachi a nivel internacional es muy importante y pues estaría padrísimo Que nos inviten por para ahí allá. ver allá, no sé, la Secretaría de Cultura de México con alguna dependencia por allá. Esperemos que alguien que esté viendo esta entrevista le llame la atención poder presentar a México a través de la música del mariachi, llevar a México a Londres, sería genial. Y qué mejor con dos grandes representantes como es el mariachi Nuevo Tecalitlán femenil y varonil. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles, Adriana, Ángel Martínez, ambos extraordinarios músicos, extraordinarias personas y dignos representantes de México en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y estamos orgullosos de ser mexicanos y de representar a nuestro país con nuestra música que es el mariachi y festejar nuestras fiestas patrias al puro estilo mexicano con la música de mariachi. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Y a celebrar México, no importa el lugar en el que se encuentren, desde Londres, pero siempre llevamos a México en nuestro corazón. Entonces, a gritar con orgullo, ¡viva México! Y abrazo para todos los mexicanos. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Familia, amigos, muchas gracias por estar ahí, siendo parte de este gran concierto. Gracias por estar desde casita, desde cualquier parte del mundo que nos estén viendo. Muchas gracias por compartir el amor por la música del mariachi. Gracias porque, aunque sé que estamos viviendo un tiempo difícil para todos, una pena que nos alberga a todo el mundo, estamos aquí. Estamos apoyándonos, haciéndonos cada vez más fuerte, porque aunque hemos tenido pérdidas en nuestra familia, con nuestros amigos, músicos del mariachi, estamos aquí juntos para alzar la voz, hombro con hombro, porque esta situación podrá doblarnos, pero jamás podrá quebrarnos, porque yo cuido de ti, tú cuida de mí, porque México, creo en ti. Creo en una patria que despierta, que se cura las heridas y que tiene dignidad. Creo en nuestra gente que es valiente y a partir de los escombros se ha sabido levantar. Creo que somos privilegiados, desde el Bravo hasta el Suchiate es una fiesta de color. Creo que por manos de artesanos se ha creado lo que somos en cultura y tradición. Creo en un legado de grandeza, pueblo indígena que hereda la sabiduría ancestral. Creo en el futuro y nuestros niños, en la luz de sus ojitos y en su gran creatividad. Creo en esas mentes tan brillantes, esos genios en las artes que nos representarán. Creo en los atletas y su esfuerzo, que nos cuelgan en el cuello y otra medalla más. Yo creo en ti, creo en esa águila devorando serpientes, creo en ese pueblo expresando lo que siente, creo en ese grito que llega a oídos de Dios.
a hacerlo en nombre tuyo. Para ser mejores todo empieza por creer. Dios creó en México. Y que viva México, sí señor. Serpientes, creo en ese pueblo expresando lo que siente, creo en ese grito que llega hoy de su de Dios, porque hablar de México siempre llena de orgullo, porque lo que haga voy a hacerlo en nombre tuyo, para ser mejores todo empieza por creer, yo creo en México. México. Hi, my name is Adam, And but also you have your name. well, yeah, the traditional name is Huitzomit. And what does that mean? What does that mean? It just plainly means needle. The Temazcal is this structure, traditional ceremony from mainly Mexico and the northern and the USA as well. And it's good for your muscles as well because it relaxes it and releases the tension as well. So you can feel in your muscles like more relaxed and also like you feel better, you get like more sleepy, and it's just like a general feeling of wellness, you know. And then yeah, you start the fire hours before the ceremony. You have to warm up the stones, and then when they're like really hot, you have to take inside this structure over here. Yeah. How do you call the stones, by the way? Yeah, as you were saying before, like we call them grandmothers, like abuelitas, Yeah. or huehueme, you know, in Nahuatl, in the traditional language, because they represent, I mean, they're older than us, you know, like that's for sure. They've been in this world for longer than us. And also, it's like every time that, well, all the people they are inside, you are introducing each one, and we say like a welcome to each stone. Yeah, like you can say welcome to each one of them, and then you sweat together with them, you know. They release the heat, and yeah, in our vision, like we're gonna become rocks as well, you know, like after you live, then you reintegrate into the Mother Earth, and then you become like pure material, right? That's for sure. Copal, which is a tree resin, a tree sap, and it smells good. So we put it in the rocks, and then it gets like kind of like smoky, and it smells nice, and we call it medicine as well. So we share whatever you want to share, a poem or whatever is going on through your life or in your life, and yeah, we talk inside. Yeah, we actually have like different elements, you know, like we mainly take inside a drum. Let me show it to you. A drum or several drums, and also a rattle, you know, it could be this type or the other types. You can take from half an hour, I mean the whole ceremony from half an hour up to like 12 hours as well, like long ceremonies. Yeah, depending on the celebration and the ceremony that is going to come afterwards, you know, because most of the times the zoologists are just the preparation for some other ceremonies afterwards. Today's one is gonna last, I guess, like for like 4 hours. Yeah, time really flies, you know, like it can sound like a really long time, but like when you're inside, like you lost the notion of time, you know, like, and then when you check the time, it's like, wow, it's been like 4 hours already, or 5 hours, you know, and it's like, and I mean, the main point is to enjoy it as well, you know, like not suffer, like it doesn't get like super hot, you know. Yeah.
Now we're here in Kensal Rise, which is zone 2, right? Like close to central London. And yeah, there's some other locations like Brixton or Haringey as well. Well, they can follow my profile on Facebook or Instagram, or they can send me a message as well. And maybe if you can link the video with it, like we can share it together. Of course, we will share it, and also it's like, because well, we have to talk later about the tattoo part that well you have done extraordinary. Like I mean, my main job is a tattoo artist in a body piercer, and I work in different tattoo shops around London, and I do lots of like traditional indigenous tattoo arts as well. You know, it is important to preserve the symbols. How do you get this? This one? Yeah. This is a piece of okay. This is a piece of ember. Oh, okay. And this is stretching like this one as well. Yeah. Okay. Yeah. That's very interesting. Yeah. This is you don't have to actually like no, I wasn't going to take it out. If you go to the British Museum, there's a Mexican room, and you can see all pieces of jade like this jewelry. Yeah. In that room. Yeah, there's people call it besote in Spanish. We call it tented. There's a tented black one, you know, made of obsidian. Maybe if you're gonna join us for Astrology, maybe on the 19th. There's another one on the 19th. Thank you very much. No, thank you, and thank you for the space and coming over today. See you guys soon. Well, that's fantastic. So, well, as you have seen, well, we have a lot of traditions in Mexico. We have these lovely conversations with our friends from El Mariachi Nuevo Tecalitlán. And it's time for prizes. Yeah. It's time for prizes. What do you yes. think? What do you think, guys? Yeah. Okay. Yes. Okay, so the first round of prizes we're gonna have for all of you. We're gonna have audiobooks courtesy of Coapa and Co. That basically is gonna be part of the prizes that we're gonna give. So it's gonna be like a pack. But we're gonna have 30 minutes of Pilates lessons for kids Pilates, 30 minutes lesson for kids or 45 minutes for adults. And this is courtesy of our friends from My Pilates Practice. Also, we're gonna have one dental cleaning and check courtesy of Bishopgate Dental Care that well is around more than 200 pounds. We're gonna have 2 packs of coffee, courtesy of Geo Max Coffee. Of course, we're going to put all the links for all these products here in the chat. So well, you can know more about the products that they have, the diversity of products that you can buy. We're gonna have also a pack of conchas. Just that you know, conchas is a traditional bakery that we have in Mexico. I know that you want it, Roger. I know that you want it, but you cannot participate, unfortunately, Roger. But yeah, we have these amazing, I think so they are 5 conchas. And also, well, if you want more information, you can go to Sweet Nibble and you can see more about the different bakery that they are doing. It's honestly really, really tasty. Also, we're gonna have 100 Mestizo money that you can use for a dinner in Mestizo restaurant, or you can use it in Mestizo market. So if you want to buy Mexican products, you can do it there. I can go. And I can go. Yeah. You can go. Whoever win it. Okay. Oh, And yeah. also, Yeah, I would like to get on that too. so we're gonna have this. Ooh. This is the first bottle that we're gonna give. Tonight, that is a Tequila 1800 Silver. So believe me, it's an amazing quality. And this is courtesy of our friends from Proximo and Oliver Perk that I don't know if you remember, but he was here with us before. And we're gonna have an event with him. We're gonna have a tequila tasting soon with him. But anyway, so are you ready to participate? I have seen that, well, there are a lot of people that, well, they want to participate here. So, well, it's gonna be very simple. I'm gonna make just one question. And actually, who is the last comment? I have here Nena PA. Okay, these prizes, they're applicable for people in the United Kingdom. If you are not living in the United Kingdom and you win, but you know someone in the United Kingdom also is applicable. So well, just let us know where is this person and you can send us the details. The winners, I would like to ask you, for the winners, yeah, if you can just send me your
details once you know, once you know that you're the winners. But well, I said Nina, I think so I have here. Nina PA, she's saying para celebrar con mi esposo. Nina, give me one number from 1 to 7, please. I'm just waiting here in the chat. Just put one number, 1 to 7. Nina, and also, give us well, a just that you number. know, it's like I know that they were people that just Yes. talking about that we're gonna have. Sorry. Yeah, she was saying yes. Yes to you, Nina. Tell us a number. Yes, from 1 to 7. you. Yeah. So, well, it's like it's gonna be very easy to win, as always in the Latin America show. Remember that, well, it's like the Mexican Independence Day. We celebrate. Well, actually, the Mexican Independence Day is the 16th of September. That is the official day. However, Mexicans, as we love parties, you start the party and we celebrate the 15th of September. Maybe in another chapter, in another episode, we will let you know why we celebrate the 15th, but well, it's part of the history of Mexico. But we celebrate with the main party the 15th of September. And this year, we're celebrating 211 years of independence. The independence started in 1810, yeah? So I'm confusing everyone now. So, well, she said number 7. Yes, she says number 7. Okay, Nina so PA. perfect. So, well, you know, what are the prizes? The prizes, they are like this: 30 minutes of Pilates lesson for kids, or 45 minutes for the adult, 1 Delta cleaning, courtesy of Bishop Gate, 2 prizes, or well, 2 different packs for coffee, courtesy coffee from Mexico, courtesy of Gio, Max Coffee, 100 mestizo money for dinner for the mestizo that they could be used for the mestizo market or the mestizo restaurant, sweetenable pack of conchas, that was a traditional bakery, and a tequila 100 on 1800 silver edition. That is this one from our friends from Proximo. So, are you ready, guys? Yeah. Okay, perfect. So the question is going to be very simple for everyone. So, well, it's like the first participants that they start answering, they are going to be the winners. So, 2 things that you have to answer in the same comment, okay? In the same comment, don't please put one answer, comma, the next answer. Okay, Whitney? Yes? Good job. We'll see if they listen. Thank you very much. Thank you very much, Whitney. So, well, it's going to be put the first answer, comma, the second answer. The first answer, the first question, you have to put the answer, is how many years? Don't, please put the answer and don't press enter. Don't, okay? They have to be the 2 answers together, okay? So the first question is, how many years Mexico is celebrating of independence this year? Oh my God. Don't send it. Don't send it. Don't send Guys, it. if you get this wrong, it's like really sad. He just told you. And the second question is going to be, which country we're celebrating today? Oh my God. That's it. Just put the name, press answer, and let's see where. I'm just trying to read the comments very quickly because I know that they are going to come very quickly. So, well, it's like I have the answers here. Enrique, Hey. if you were a teacher, you'd be like the easiest teacher. All of my students would love you. They'd all have A's. Well, I'm not going to ask who was it. I'm not going to ask like, okay, tell me what is the name of the god of something? Yeah. This is a great question. They start to answer. Yes. Oh man, guys, I'm seeing a lot of good answers. Oh man. They start answering. Yeah. I mean, yes, good job. Thank you, Liliana, for repeating the questions. But I think a lot of it. Oh, you're waiting for, I know what you're doing. I'm just taking the picture because I don't want to miss like. Yep. any And names, also so because I that know if that they pick Facebook is very quick. person who's correct, I take it. Okay. Or maybe the 7th order. Who knows? Yeah, remember that well. It's like actually they are putting the name of the god that I said. Okay. Yeah. Oh my gosh, that's really funny. That's really good. I know. Oh well, Tlaloc is for the rain or the water. So yeah, no, it's not that one. Uh-oh. It's not that one. Failed. Okay, I think Okay, so. no. Okay.
It should be somewhere around there. Yes, the winner. Okay, so well, Yeah. I'm going to. Why 11? I think so, Brian. You were missing a number there. Yeah. Okay, so I think so. We should have like 6 or 7 answers already. Oh, we definitely have more than 7 answers. Yeah, we have 6 or 7 already. Okay, so here we have 1, 2. Three. Dun, 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 dun. And now I feel like we should have like a drum roll, like a very long. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Roger, do you know the answers to these questions? Yes, I know the answer, but I cannot say anything. He's going. I'm just double checking. Normally you like to be like taking your notes. I haven't seen you take your note, like you write anything down, so I had to ask. I need to buy a new notebook, by the way, because I finished my notebook, teacher. I already finished it. So this is good. Would you like me to correct it? If Repeat you the want. question. No, I don't They are want saying to. repeat the question. So Oh my gosh, guys. Shall I repeat the questions, Enrique? Yes, repeat the question. Repeat The question is, how many years of independence are we celebrating this evening? That's number 1. And to which country? What is the country? If you don't know, look at the flags behind us. Actually, that might trip people up. Not everyone knows flags. It's a little. okay, so here we have the Yeah, winners. it's fun. Here we have the winners. And just one thing, remember that, well, sometimes, and that's the reason why I take pictures, just to verify this one, because remember that sometimes Facebook is like, it's not exactly what you're seeing, what it appears in the Latin America show. And that's the reason why I just took the pictures here. Yeah. So, well, the first prize that, well, is going to be the 30 minutes Pilates lesson for kids is going to be for La Lili. I think so. It appears like La Lili. I think so. It's only one that I saw. So La Lili, if you can send us just your details to the Latin America show, a message. Yeah. The second prize is going to be for that second prize. That is one dental cleaning and check courtesy of Bishop Gabe Dental Care with a value around 200 pounds. It's going to be for Alejandra Lomeli, that, let me put dental here. The third prize, that is going to be one of the packs of coffee, courtesy of GeoMax Coffee, is going to be for Garin Dancy. That actually, Garin, she's becoming like all the like time. a frequent. Yeah, she's winning all the time. And doing She's there. She's there. very She's well in always there. Spanish lessons. So I approve this. Yeah, the other pack of coffee, courtesy of our friends from GeoMax, is gonna be also for our friend that always win, Hortensia Celis. So thank you very much, Hortensia, for participating. So the person that is the winner of the conchas is gonna be from courtesy of Sweet Nibble, is Jimena Gonzalez. That is like Sweet Nibbles. Yeah, I'm just taking note. Jimena Gonzalez, I need to know where you live because I want one. And 1, 2, 3, 4, 5, 2 coffees. I have this one. I have this one. I believe that 2. tequila. Okay, the 100 mestizo money. The 100 mestizo money is gonna be for Gerardo. It appears like Gerardo Delar Martinez. I think so. It's like Delar empty set. It appears. So please, Gerardo, send us a message too. Yeah. And the bottle of tequila 1800, this one is gonna be for, it appeers like Riano Okoye, or I wrote it wrongly, but I think so. Rihanna or Riano. Let me see, what is the name? I think so. Well, I think so. You know who you are. If you can just send us a message, because I think so. There are not a lot of people with your name.
Where is it? Where is it? I'm just going up, 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 up. Oh my God. I know there's a lot. Borrar las respuestas ya no se ve. Yeah, okay. Well, I cannot see it now because, and it's not because we delete. Okay, that's interesting. What are you saying? One of the comments is saying, did you delete the answers because I cannot see it? No, and that's the reason why I have to take very quick the names and also the screenshots of this one. Because normally it takes, yeah. yes, because Facebook pass all the comments very quick and you cannot see them now. You will see it later on. Ah, yeah, I hear. Rhiannon Okoye. Yeah, Rhiannon Okoye. Yep. That one. Yes, thank you. Just call me Ria. Okay, Ria, thank you very much. So, well, please, guys, if you can send us a message. And remember, these are not the only prizes that we have. We have more prizes in the second part of the show. We are going to have vouchers for dining, like La Chingada voucher is 50 pounds. Chingon restaurant, that is going to be 1 dinner and also 2 cocktails. Well, the dinner is for 2 and includes 2 cocktails, 2 margaritas for each person. 1 tequila bottle of Cristalino, 1800. Yeah, this one. A dental whitening that courtesy of Bishop Gate Dental Care that well is around 350 pounds. 1 photo shoot courtesy of Royal Alarcon. Well, anyway. We have, I'm joking, Roger, I'm joking. We're going to have this photo shoot. We're going to have a Mex Grocer hamper that, well, believe me, it's just amazing. We saw it. It's 99 pounds of variety of Mexican products. It's a complete combo for all of you. And the big prize, courtesy of our friends from Dreams Nuevo Vallarta, is 3 days and 2 nights, free accommodation in Mexico that you can enjoy it. And remember that, well, you are going to have more opportunities to win. So don't worry about it. If you win anything, yes, I can still win more prizes. Yes, you can. Yes, Lali S. Ruiz. Yeah. Yes, Lali. Everybody can win more prizes here in the Latin America show. And well, you were talking about Las Adelitas. I remember that while you were saying, well, Las Adelitas, they are here. Of course, as I told you before, we're going to have these flights. That is a ceremony that, well, is Los Voladores de Papantla. That is one of the very traditional ceremonies in Mexico. We're going to have more prizes. We're going to have more about mariachi, a lot of music. I saw people that they were asking for Cielito Lindo. We have it. And also we have it with the mariachi Nuevo Tecalitlan. And we have Mexico Voz que Canta, amazing song. Also, we have more prizes around, well, after this block. So let's go for, do you know how to prepare aguachile? That is a typical Mexican recipe. No? Do you know how to prepare it, Roger? Maybe you know now. Yes, of course. I know. Yeah, because you saw the recipe, how to do it. No, and because I've been learning and yes. Okay, so pay attention because the next questions, they are going to be more difficult because if not, Whitney is going to get annoyed with me. I don't think they could be any easier. Oh my God, Whitney is very tough. Thank you. That's a compliment. Thank you. Okay. Yeah, I know. And Nina, if you want to go to the playa, quiero ir a la playa, she said. Yo también. Yes, of course you can go. And remember, yeah, it's like we have a lot of prizes. Puedo participar en la Riviera Nayarit. Of course, Lily Martinez, you can participate. This prize is for people all over the world. So it doesn't matter if you are not based in the UK, if you're based in Mexico, if you're based in the US, in Colombia, in any part of Latin America, in Europe, and you're watching us, this prize could be for you, okay? So you can win this prize. Don't worry, everybody can participate for that prize. So let's go to how to prepare aguachile. Also, you know how to prepare guacamole. It looks very easy, but it's not just smashing the avocado. It has a recipe. Yeah, no, and you know what? It tastes better. It tastes better when you're dancing. You prepare it and you're dancing. Yeah. That's correct. So Roger, over here. Yeah. Well, let's see it. Hello, my name is Roberto. I am the executive chef to the Dreams Viñamanga Hotel. Today we make a special traditional recipe to aguachile.
Enjoy it. We will prepare a Dreams Villa Magna style aguachile, which is a really popular dish in the Pacific of Mexico. The main ingredients are shrimp, cucumber, onion, avocado, cilantro, green chili pepper, and lime. To prepare the aguachile sauce, add these ingredients to a blender. 1 lime, a piece of onion, some cilantro, a piece of cucumber, 1 green chili pepper in strips, half of an avocado, and finally add salt and pepper. cut the onion on thin strips, the cucumber as well, and slice the shrimp in half. In a recipe, add the juice of the lime, the shrimp, and the onion. Pour on a bowl. Add the aguachile sauce, and cucumber, And mix it. serve it on a coconut, add more sauce, and finally decorate it with some pieces of onion, radish, cucumber, and cilantro.
muy cerca, mírame de tus ojos, vete junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Así pasan los días y yo desesperada y no contestando, quizás estás perdiendo el tiempo pensando lo que tú más quieras, hasta cuándo. Así pasan los días y yo desesperada y no contestando, quizás. La danza de volador, porque así le llamaba yo antes, no, pues es una danza, es una ceremonia que hacemos, es una comunicación de lo infinito con los, ahora sí, con los elementos generadores de vida, con la tierra, porque sin aire nosotros no vivimos, sin agua no vivimos, sin sol no vivimos. Esos 4 elementos generan nuestra vida, fue lo que me llamó más la atención. Digo, ¿por qué hay 4 o 5 hombres que se suben en una parte más alta? Ir a platicar, porque es lo que se hace con la flauta, platicar con los dioses, con esos elementos, con los cosmos, diríamos, traer esas bendiciones, esas oraciones, esa plática que vamos a traer arriba y bajarlo a la tierra para que la humanidad pues perdure para siempre, no nos acabemos la naturaleza, como hoy lo estamos haciendo, ¿verdad? Que pues todo lo que vemos lo queremos acabar. El penacho que usa el volador, pues las flores significan la fauna, los espejos significan el agua. Este es un abanico que nosotros, pero es como un arco iris, es un arco iris pues para nosotros. De estos los listones significan las gotas del agua cuando llueve. Los cruzados o los pectorantes, te digo que poniéndolos en una mesa es una rueda, ¿no? Algo redondo, que para nosotros el cruzado significa el sol, por eso tiene sus flecos amarillos. Lo de las flores, las aves, es la fauna, que pues nosotros siempre hemos peleado, de lo que hicimos es de cuidar los árboles. Para mí es importante conservarla porque este ritual lleva muchos años existiendo y que nosotros lo podamos ir transmitiendo a los demás niños, pues nos llena de orgullo para que no se vaya perdiendo, ¿sí? El poder seguir preservando esta danza y que el mundo conozca que no es un espectáculo, sino es una ceremonia ritual. Ya llevamos nosotros con la escuela 2 años. Tenemos 9 maestros y estamos manejando 35 niños. De esos 2 años los niños ya han aprendido la mayor parte. Los niños siempre hay que enseñarlos de a poco.
Si el niño no se quiere subir, no lo subimos. El niño que le gusta, no, yo sí me aviento. Se avienta, pero porque sí, porque él quiere. Tenemos que seguir adelante con los niños. Que a lo mejor yo, Dios quiera, mañana pasado yo ya no pueda volar, pero ellos van a volar, ellos sí van a poder todavía. Agárrate bien fuerte. La lengua materna o lengua indígena que hablamos aquí en Papantla como requisito fundamental que nos caracteriza a los totonacas. Escuela. Se siente gran orgullo de hablar lengua totonaca. Ojalá se prolifere, ojalá podamos lograr y tener resultados con los niños. ¿Por qué vuelas? Mi pregunta es ¿por qué razón, motivo? ¿Por qué volamos? Para mantener la cultura de los antepasados. Volar, más que nada es como que una sensación de alegría, de compartir con el mundo, de la convivencia con la tierra. Es lo que sentimos al volar, sí, tocar el cielo. A mí siempre me ha motivado el seguir conservando la danza. No es importante lo que esté pasando alrededor, sino que nosotros somos una comunidad que está unida. Sí, aunque seamos muchos voladores regados, pero nos une un solo ritual, que es lo que el ritual de los voladores. A nosotros nos une como seres totonacas. Get my knife and then I chop for some guacamole. Squeeze a lime right on top for some guacamole. You want them ripe, not really hard. Extra soft and extra large. Buy a lot to make at home. Not Chipotle, no extra charge. Cut it up, what's inside? Get the pit out, put it aside. Cilantro and salt, get the lime, squeeze it out. Then it's time, mash it up. Then combine, stir it around, looking fine. Going to take a chip and dip. It needs a little more salt. It's so green, so serene. I might be it for Halloween. When you cook, keep it clean, but don't leave the dishes in the sink. Holy moly, I love guacamole. Avocado toast, yeah, I eat it in the morning. I eat it in my salad or make it as a dressing. Put it on a burger, eat it with some veggies. Feed me now, tastes so wow. Even my cat, yeah, he said meow. I can even serve it in a molcajete. Do you want it mild or caliente? Now get your plate and a bowl for some guaca. Chaparrita, como tú sabes nada más. Mariachi, las Adelitas de Reino Unido. Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo.
Well, that is Viva Mexico, Viva America. And well, we're almost about to finish the show. So, well, we're about to finish, but well, I hope so you are having a good time, enjoying the Mexican music, enjoying our traditions, our ceremonies. What do you think, Whitney? I really thought it was lively, energetic, and really just beautiful. I really liked it. That's perfect. And remember that, well, we are still having some prizes, like, for example, La Chingada voucher, 50 pounds voucher in La Chingada restaurant. That is extraordinary Mexican food. Also in Chingon restaurant is a dinner for two and includes one margarita for each person. And we're going to have the tequila bottle, 1800 Cristalino Añejo, courtesy of our friends from Proximo. We're going to have also one data whitening, about 350 pounds, courtesy of our friends from Bishop Gabe Dental Care and our friend Gina Vega. She's a Mexican extraordinary dentistry. So, well, you can go there and you can, of course, try the different services that she provides. We have one photo shoot, courtesy of Roger Alarcon. We have this Mex Grocer complete combo of Mexican products and free accommodation in Dreams Nuevo Vallarta. And we're going to have all of this after the music. That's correct, after right? The music. Let's go with some mariachi. And this is the song that they were talking about. Esta tierra es la más bella, en el mundo no hay igual. Es de gente que trabaja con orgullo y dignidad. Es cansancio entre las manos del obrero y campesino, mercaderes y arquitectos han labrado su destino. Es la gente de mi pueblo que me inspira con valor, que no siente adversidades y se rinde ante el dolor. La que canta cuando llora y se levanta cada día para darle al mundo toda su alegría. Porque México es voz que canta. Se desgarra mi garganta cuando canto por mi patria. Voz que canta. Como un niño cuando ríe porque solo sabe amar. Con el mundo tu alegría y tus canciones llevarás. ¡Qué bárbaro, compadre! Es mi pueblo una pintura de una virgen en la villa, la voz de gente buena que le pide buena siembra. En mi tierra se trabaja desde niño sol a sol y es orgullo mexicano ser de noble corazón. Es mi México esperanza de una voz que da en amor, en la mano que se entrega sin pedir ningún favor, en la búsqueda en las alas de luchar con todo el alma, de vivir, llorar, morir por lo que se ama. Porque México es voz que canta. Se desgarra mi garganta
Yay. You like it? You love it. Wow. Very, Yeah. Actually, very special. the lyrics are amazing. Yeah, the lyrics there are Wow. fantastic, and well, of course, it's the way that we are singing. I think so. The mariachi said very well that well we are singing most of the time in any kind of situation. So well, it's like the mariachi is just incredible for Mexicans, and also well, I think so all over the world they is very well known the mariachi, and well. I hope so you have been enjoying. I have read some comments here, and thank you everyone who is like sending us a lot of messages. Thank you very much. I just want to remind people that they win, that they won, like Lali S. Ruiz, Alejandra Lomelí, Gary Dancy, Ortiz Ellis, Jimena González, Gerardo Delar MTZ, I think so, it's all together. Riano Okoye, if you can send us a message here to the Latin America show in order to have your contact details, send us your name, your address, and your telephone number, so we can just, in case that we have to send the prize, we'll get to you. If not, just to contact you and to let you know how you can exchange it. And well, I have reading also that they want to listen Cielito Lindo. People are amazing, are happy. There's some of them they're crying, some of them they are just rejuvenated because they hear the mariachi again. So thank you for the beautiful comments, as Enrique said. A lot of people are on the chat on Facebook. Thank you very much, and it's for you. It's for all of you. Yeah. Thank you. Sorry, Whitney, go. No, I was just gonna say thank you for sharing, because it's an experience that we share, that we're sharing together. And although some of this is pre-recorded, some of us, like myself, are watching it for the first time. So it's really special. Thank you for sharing your opinions and thoughts. And also, well, just that everybody knows, well, in this show, we are talking tonight about Mexico, but this show is about Latin America. We celebrate Latin America with entrepreneurs, with different companies, with people that they are doing different kind of handicrafts, or they are doing like artists, a lot of artists, or if they have business, they have whatever, but it's linked with Latin America. You don't have to be Latino. You can be from the UK, from any part of the world, but it's just to be linked with Latin America or promoting Latin America. Send us a message if you want to come here. And well, as we were talking about mariachi, we have had different kind of shows about Colombia, about, all Latin America, Paraguay, Brazil, Argentina, Costa Rica, Honduras, Ecuador. Bolivia. Our next show is Argentina. I'm going to spoil it for everyone. I haven't done it in so long. But do it. It's not all Mexico, guys. Shocking. But yeah, our next show is Argentina, but we love Mexico and we always come back to it. So holds a special place in all of our hearts. That's correct. But well, as Whitney said, we are celebrating all Latin America. We want to show to the rest of the world the amazing Latin America that we have, our spirit, our entrepreneurs, our companies, our products, our services, our traditions, our music, everything, and our prizes. Yes. And well, in order to make it easier, because well, I have seen that some people, they are like typing, and some of them, they are quicker than others. I don't know if it's the internet broadband. I don't know why some of them they say it. But well, I'm going to take like pair numbers when you give me the answer. Okay, so it's going to be answer. So it's going to be winner. Sorry, no winner, winner, no winner, winner, no winner, winner, winner. No. Oh, that's fun. Yeah. So that is going to be the way. You're doing this to yourself because you're the one who has to like. Well, that's the reason why I'm gonna take pictures, because yes, I know that this happened very quick, and I know that the comments, as they said before, they look like disappear. And the problem is that if I take the names after the show, they are not going to be in the same order. That is something that we have realized many times, that they move. Yeah. So that's the reason why I have. Thank you to our friends from the different nationalities that they are here, because also we are not only Mexicans celebrating Mexico. We have people from Peru. We have people from the UK. We have people from, I think, Colombia, from Paraguay. And thank you, everyone. So, and before we go, I want to say
Thank you for all the sponsors, for all the people that they were supporting us. Not only the prizes, they are entrepreneurs here in the UK that they are supporting the economy. Some of them, they have struggling with COVID. Also, for example, all the hotels in Mexico, they have struggling with this, tourism, etc. As I said before, COVID and after COVID is a time that we have to demonstrate our solidarity, support each other. And like this show, we are supporting all the artists, all the entrepreneurs, everyone. So, well, Viva Latinoamérica, Viva Mexico, as the song is saying. So thank you, Roger, Tequila 1800, Mestizo Restaurant, La Chingada, Chingón, the Mexican Chamber of Commerce, the Mexican Global Network, Geo Coffee, Mex, Sweet Nibbles, Metonymy. I don't have them all in my mind. Even I know that they are my Pilates practice. Susi Ceballos, thank you very much. Thank you for all the people. Eduardo Gomez, for example, Chingon, also Mex Grocer, Coop and Co. Sweet Nibbles. Sweet Nibbles, yeah, our friend Araceli. Everyone, thank you very much for your support. And of course, Marisol from Mestizo, all of you, thank you. You are amazing and also, well, trying to show the best of Mexico. So it's time to go for the prizes. And I know, Whitney, you're going to kill me because why am I going to kill you? You haven't done because anything. my questions, they are very, very simple. No, I'm answering. Okay. I'm getting ready. I'm a good student. In case no one gets it right. And then Roger, I'll take you. Okay. We'll leave Enrique at home. I like that. Okay, so 2 questions, 2 answers in the same comment. Remember, 1 answer, comma, 2nd answer. Yeah. Actually, I made this question before in another show. And I think so it was in the Mexican show, but it's gonna be pretty simple. Anyway, so first of all, the first question is gonna be, which kind of music is very traditional from Mexico? What kind of band is traditional from Mexico and that everybody knows and they can identify with Mexico? I know, Whitney, don't look at me that way. No, it's Don't okay. present It's good to build their confidence. You need to build it up before you break it down. So yes. Okay, yeah, don't say the answer yet. Okay, No. so I'm preparing also with my mobile phone in case that I still receiving. And the second question is gonna be just the name, okay? Just the name. Give me 1 name of the presenters of this show. Oh my gosh. And that's it. And press enter. I mean, your favorite I know presenter I'm not of going the to say show. only we. Your favorite presenter of the show. Let's make it more fun. Your favorite presenter of the show, then. Yeah. Okay, your favorite presenter of the show. Our names. My name is spelled WHIT. He started taking pictures because he's just I know he answering wants like to. I'm crazy. taking pictures too. I love it. Well, I'm taking video. It's easier. Easy, yeah, because it's just everyone is answering. 3 in a row. I'm a little disappointed, guys. Enrique, are you taking a video or are you taking a selfie? Totally. I'm taking video. It's easier. Oh, thank you very much, everyone. You choose me. Oh man, Mickey's getting a lot of hits. I shouldn't have said that. Roger, yes. I love how they're doing the order. Some of them are switching in the order. Is that allowed? Nah, but it's all right. It's all right. I Is it? think. Okay. Yes. I'm liking it. Oh. Wow. The Well, commenting was like boom, boom, I boom, boom. know what people will do for a free holiday. Let me tell you. I want the free holiday. I want to go whoever Yes, win it. I go. Thank you. Finally, Whitney. Thank you. That is the only correct answer, guys. Yes. Anthony.
Enrique Hilista, very nice. But it's got to be all in one comment All in one or comment. you're out. No, Wait, there is one we- that we she see we see Enrique You know what? is having more gray hairs now, just now. I think because Okay. they say like you're out, people are putting Enrique's name more because he's the nicer one when it comes to these comments. You said the favorite one, no? Yeah. So I think the people they Yeah, are I answering. You know. said that, no? Ooh, the Not with- favorite. That's the okay, there's favorite. still time. Well, it's like, it's good. It's like, I know that, well, some people, they put instead of mariachi, they put Mariana. I saw that. So it's like, I don't know what was that. But I have a lot of answers. Thank you very much for everyone who is participating. Roger, Whitney, Mariachi Viva Mexico, Whitney, they are putting here. You see that, well, Antonio Aguilar. Okay, well, that was better. Yeah. Oh my Eh, gosh. it's I good. didn't see it yet. We tried to bring him. Oh, Antonio. It's just- Yes. Yeah, man. Okay, as I said, it's gonna be yes, no, sorry, no, yes, no, yes, no, yes, no, yes. Okay, so according to how they are presented. So let's go for. Oh, this is gonna be interesting because I think so. She doesn't live in the UK, so maybe Roger, you're gonna be a winner because the winner of La Chingada voucher of £50 is Lily Martinez. Hey. Yeah. Yes, I'm pretty sure you are gonna be happy. I don't know, or hopefully she can come and she can remember if you're not living in the UK, you can delegate or you can pass to someone that you know that who is living here in the UK. The voucher for Chingon restaurant is one dinner for two and one margarita cocktail for each one is for Duni Soto, that is a Restaurante Chingon. Yeah. Muy bien. The third prize that is a tequila bottle of one. Oh my God, this one is delicious. Extrañejo This too, the right? one is for Linda Adamson. Yeah, let's go to Linda Adamson house tomorrow. Yes. Let's yes, go party. and let's celebrate with Linda. Because actually it's not the silver one. This is the Cristalino Añejo. So Yeah, that's it's what I'm like, saying. Añejo is aged. yes. For those this who is like- don't that's- speak. the other one is good. This one is better. Later on, we have Mayra Plasencia, that she's the winner of a dental whitening of £350 in Bishopgate Dental Care. So let me put Bishopgate. Yep, Bishopgate. The following winner is the one photo shoot, Roger Alarcón, Ooh. is Marianne Mois. That well, she's the winner for the photo shoot. That's gonna be interesting. That's good. And we have two special prizes here. Yeah. Tan, 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 So tan. we have the hamper that is like for one, sorry, it's 99, almost 99 pounds, and a extraordinary combo of Mexican products. And this is for Wait, Adriana wait. Sanchez. Yeah. That one. The best, actually, they said the best of Mex Grocer, courtesy of of our friends from Mex Grocer. Thank you very much to Katia. Thank you very much to Lalo. Well, this combo of delicious and tasty. Honestly, I'm a little bit jealous of this one. Yeah, more than for the tequila, I think so. Yeah. Mm-hmm. Well, Adriana Sanchez, so you are the winner of this combo courtesy from our friends from Mex Grocer. Yeah. And the winner for the accommodation, 2 nights, 3 days in La Riviera Maya is for... Wait, wait, wait. Actually, she won before. Here's something. Mayra Plasencia, she's asking what I want. A dental whitening here in London. That is with our friends from Bishopgate Dental Care. And yes, the winner of Riviera Maya. 2 nights, 3 days in this fantastic hotel that is Dreams. Do you have the video, Roger, of Dreams? Of Riviera Maya, sorry. Oh my gosh.
Of the Riviera Maya. You keep talking. I think so. and You then have you it search there. it. Yeah. Okay, hold on a second. You're gonna make us wait, watch the video, and then wait for the winner. Yeah, of That's course. mean. Yeah, And the yeah, thing is that 'cause- I think so she, because he's a she, first of all, has won something before here in the Latin America Yes. show. Okay. Oh, Let's watch Roger, what it. are you doing? Are Let's you watch it. downloading something or what's? No, let's watch it. This is the Wait. paradise where you can go and enjoy courtesy of Dreams Villamagna, our friends from Rivera Nayarit, and also our friends for Metonymy, who they are promoting Mexico here in the UK. A treasure with a natural diversity that stirs the emotions. We're Yule Discovery Beach, hidden beneath the earth. A place where our culture is revealed through color, where flavors and aromas scent the air. An exclusive treasure where you can play it green in the middle of the ocean, where adventure is just the beginning. And you, how far do you want to go? Riviera Nayarit, Mexico's Pacific treasure. And I love how people they are like making comments. Like for example, he's saying you have seen like Brian Nelson is saying he's not making us wait. I right? replied, yeah, there you go. But you know Who's what? winner? Yes, Katia Waters is the winner of the Riviera Nayarit accommodation in Mexico. So Brian, yes, you are the winners for this one. So, well done. Look So before we go, I would like to say, as I said before, thank you for all the sponsors. Thank you for all the people that they are following us. Please, if you're watching us, give us a like. It's very easy. Give us a like, promote our show. We are supporting all Latin America. We're promoting the best of Latin America in the world. So thank you very much. Remember, we have Cielito Lindo because you asked, and it's not going to be with any mariachi. It's going to be with Mariachi Nuevo Tecalitlan. So it's time to go. Whitney Nuchereno. Thank you guys for joining us. I know this was a bit longer of a program, but a very important and special one. Next week, again, spoiler alert, Argentina. We're going to talk about music. It's going to be very, very interesting. We have a great guest whose name I will not reveal, but check out our page if you don't like, or if you have not yet liked or followed us, do so and stay tuned for that promotional, and have a great rest of the week. Can't speak. Thank you very much. Roger Alarcón. Well, I know it was a long program, but I'm sure every single viewer, because I was watching all the viewers, they enjoy the music. We enjoy the music. Tomorrow is the day, so we're preparing. And I was just reading the winner. She's celebrating the 30th wedding anniversary. So magnificent. Thank you, all of you, for being with us, watching us. See you next week. Excellent, Roger. So, well, thank you very much for watching us. Remember, the Latin America show is every Tuesday, 8 p.m. London time. My name is Enrique Gelista, and let's listen a little bit of mariachi and Cielito Lindo. Cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se leñan.
se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. La mía, cielito lindo, no hay más que un paso. Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. De tu casa a la mía, cielito lindo, no hay más que un paso.